Saludo con mucho gusto y al mismo tiempo agradecimiento al doctor Alejandro Macías, infectólogo, catedrático de la Universidad de Guanajuato, investigador nacional nivel 3, excomisionado nacional de la influenza AH1N1, ¿se acuerda usted? Hace 12 años, él estaba al frente, encargado de todo este tema, era el gobierno de Felipe Calderón entonces. Le agradezco mucho al doctor Macías, Alejandro, estar con usted y con nosotros, porque hay varios asuntos que podrías ayudarnos a leer con mayor claridad desde el punto de vista científico. Primero que nada, muy buenas tardes, Alejandro. Hola, Pepe, me da mucho gusto estar con tu auditorio otra vez. Gracias. Nos llega información a través de la Universidad Nacional Autónoma de México el día de hoy, pero en días anteriores nos llega información insistente sobre el incremento de contagios COVID en varios estados de la República Mexicana. Hablamos de una veintena, se llega a hablar de 22, en algunos con mayor acento que en otros. Por ejemplo, Sinaloa está la situación fuerte, la Ciudad de México, en fin. Se han incrementado de pronto nuevamente los contagios de COVID. En días recientes México está reportando pues esta significativa cantidad de contagios. Incluso la Secretaría de Salud volvió con la idea de darnos diariamente el informe técnico de contagios y de muertes en el país a consecuencia de todo esto. La pregunta obligada, ¿estamos entonces entrando a una quinta ola, Alejandro? Sí, absolutamente, estamos en una quinta ola, no es sorpresa, Pepe, ya se había dicho, ya se había anticipado. México va un poquito detrás de algunos países que ya habían entrado en esa quinta ola, por ejemplo, como Sudáfrica, y eso depende de la entrada de las subvariantes de Ómicron. Hay que recordar que más o menos cada ola ha durado 6 meses. Cada ola, eso, si ustedes se recuerdan, por ejemplo, cuando empezamos Omicron, era en enero. Estamos en junio. Más o menos 6 meses. Y no es sorpresa. En todo el mundo, la entrada, sobre todo de las subvariantes de Omicron. ¿Cuáles? Hay una que se conoce como la 212, BA212. Hay otra, la BA4, BA5, que no han entrado completamente a México y tienen que entrar. Y entonces vamos a ver ese fenómeno. Van a aumentar en distintos sitios, paulatinamente, primero en unos, luego en otros. Van a incrementarse las hospitalizaciones, también pueden incrementarse un poco las muertes, pero sí hay que decir que hay que mantener un mensaje, Pepe. No se espera una situación tan catastrófica como, por ejemplo, para las oleadas Delta o la primera oleada de Ómicron. ¿Por qué? Porque en México ya mucha gente tiene inmunidad. Mucha gente ya se infectó. Mucha gente ya se vacunó y mucha gente ya tuvo las dos cosas, que es lo que se llama una inmunidad híbrida. Y desde un punto de vista, digamos, tanto de salud pública como de salud individual, la inmunidad híbrida es la más eficaz. Y México, termino mi comentario con eso, tiene esa ventaja en contra de países, por ejemplo, como China. En China no tienen inmunidad híbrida. Han hecho las cosas tanto en prevención que no han tenido prácticamente infección en muchas zonas y todavía tienen que entrar. México ya entró, no se esperaría una situación catastrófica. Sí hay que mantener el mensaje, esto no se ha acabado, pero no se esperaría que tengamos situaciones como las de oleadas anteriores. Ha habido opiniones señalando, doctor Macías, que las primeras vacunas fueron diseñadas de tal modo que combatieran con eficacia las primeras variantes del virus. Muy bien, pero que ahora el virus ha mutado, que lleva mucho tiempo en mutación y que quizá las vacunas ya no sean no sean suficientes para inmunizar y que las vacunas podrían dejar de tener efecto. Me gustaría que aclararas esto porque me parece muy serio. Sí, mira, claro, hay una dosis de verdad en esto, las vacunas que tenemos todavía se hicieron con la información del virus original de Wuhan y el virus ha cambiado. Y sin embargo, la vacunación sigue siendo eficaz. No para lo que era muy eficaz en un principio, que era para evitar que te enfermaras de cualquier tipo de enfermedad y que te pusieras grave. Ahora las vacunas son básicamente para que no te pongas grave y no te mueras. De hecho, hay estudios que muestran que la enfermedad va a ocurrir con la misma incidencia en gente vacunada y gente no vacunada. Es exactamente lo mismo. Lo que hace la vacuna es que no te pongas grave cuando te enfermes y no te mueras. Para eso sí es muy buena, porque la eficacia se mide en eficacia para evitar enfermedad aguda, o en eficacia de adquirir el virus, inclusive de manera asintomática. En eso la vacuna es muy poco eficaz, pero para evitar hospitalización, enfermedad grave y muerte es muy eficaz la vacunación, particularmente cuando tu esquema es completo. ¿Qué es un esquema completo? Para la mayoría, 3 dosis. 2 dosis iniciales
y una revacuna. Para los mayores de 60 años, inclusive ya se habla de 2 revacunas, o sea, 4 dosis totales. Eso es lo que se llama un esquema completo de vacunación. ¿En cuánto tiempo? ¿Con qué diferencia de tiempo hay que ponerse las vacunas? Porque, vamos, y yo me puse la primera cuando hubo vacunas, que fue en febrero del año pasado, ya voy en la 4ª. Sí. En general, la primera y la segunda, dependiendo de la marca, se pone la primera y luego la segunda unas 3 o 4 semanas después, o Correcto. cuando tengas acceso a ella. Y luego ya las revacunas 4 meses, Pepe. Si ya tienes tu segunda revacuna, perdón, ya tienes 3 dosis, pero ya pasaron más de 4 meses y ya tienes más de 60 años, aunque en los Estados Unidos se maneja como 50, ya eres tributario para una 4ª dosis o segunda revacuna, que es lo que se conoce ya como una esquema completo. Claro, dice la autoridad a través de Hugo López-Gatell, la subsecretaría de Salud, nos dice que ni modo, que esta ya es epidemia, no pandemia, esta epidemia llegó para quedarse. ¿Quiere decir con esto que tendremos que estarnos vacunando como contra el AH1N1 que a ti te tocó controlar una vez cada año por lo menos? Probablemente sí. No llegó para quedarse la epidemia, llegó para quedarse el virus. O sea, el virus va a pasar a formar parte del repertorio de los virus que nos infectan cada año. De hecho, cada año co-circulan o circulan al mismo tiempo influenza, coronavirus y un virus de los niños que es el virus sincicial respiratorio en tiempos de frío. Ahora está completamente trastocado todo esto porque en una pandemia ese patrón se pierde. Yo creo que para la siguiente estación de influenza, creo que eso ya también lo comentó el doctor López-Gatell, ya esperaríamos que empaten nuevamente. Influenza, de hecho estamos viendo ahorita algunos casos de influenza fuera de temporada. Influenza, sí, coronavirus y virus sincicial respiratorio ya para el siguiente invierno. Pero de aquí para entonces seguramente vamos a estar viendo todavía coronavirus, ya un poco más a cuentagotas, y en algunos lugares sí, sobre todo que no tenían antecedentes de una inmunidad muy amplia en la población, van a tener todavía seguramente saturación de hospitales. Yo no esperaría colapso ya de instituciones o de sociedades, pero ni va a servir de gran cosa ahorita ya cosas como los confinamientos masivos, estrictos, no. Básicamente el mensaje es esto: no se ha acabado. Cubrebocas en interiores, ventila espacios cerrados, completas tus vacunaciones. Si puedes seguir trabajando desde casa sin perjuicio, pues síguelo haciendo, manda a los niños con cubrebocas, qué sé yo. Ese tipo de mensajes, por lo menos de aquí hasta final de año. ¿Y los menores de edad finalmente? Sí, yo creo que tarde o temprano tenemos que vacunarlos. De hecho, ahora mismo los CDCs en los Estados Unidos han manifestado que ya estamos listos prácticamente para vacunar también a los niños menores de 5 años. En México yo creo que si no incrementamos la vacunación juvenil e infantil, no vamos a tener esa, digamos, una pared, porque propiamente una inmunidad completa contra el virus no vamos a tener. El virus, bien dice, no se va a ir, pero sí podemos tener una inmunidad cada vez mayor, y para eso vamos a necesitar vacunar jóvenes y niños, tarde o temprano. Pues muchas gracias, Alejandro, como siempre, la oportunidad de tenerte cerca para que expliques a nuestra audiencia estos detalles que son importantes. Su mensaje es muy claro: no podemos bajar la guardia, hay que estar atentos, pero tampoco es para que montemos en pánico y terror. Así es, Pepe, me da mucho gusto estar con tu auditorio, cuídense. Igualmente, cuídate mucho. Hasta pronto. El doctor Alejandro Macías, infectólogo, catedrático de la Universidad de Guanajuato. Él le sabe muy bien a esto. A él le tocó enfrentar el tema de aquella vacuna de la influenza, ¿se acuerda? Aquel tema de la incidencia de la influenza a través del virus AH1N1 hace ya una docena de años. Bueno, el virus se quedó, y hay que vacunarse cada año para evitar los efectos de la influenza, eso nos queda claro. Algo parecido trata de decirnos que va a ocurrir justamente con el tema del Omicron.